yo de los temas, ¿sí? Y de nuevo, como digo siempre, las diapositivas tienen que, yo las trato de hacer lo más autocontenidas posible, pero no para que sea ni siquiera un resumen, ¿sí? Sino que sea que marque un poco el hilo de los temas que vamos viendo y el nivel de detalle. Ahora, de los temas vistos, o sea, de las diapositivas ustedes siempre las tienen, estas y todas, ¿no? Las tienen que ampliar a través de el estudio de los libros, de la bibliografía o de libros que haya en la biblioteca o de internet, ¿sí? De lugares obviamente serios. Pero bueno, la idea es que sea el disparador para que ustedes amplíen el estudio a partir de libros y de bibliografía seria del tema, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es un resumen de lo que quiero, o sea, hacer hincapié porque sé que es lo que necesitamos para terminar, o sea, el objetivo de esta unidad es más que nada presentar el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Para eso tenemos que entender unas cositas antes, ¿sí? Entonces yo voy a ir medio directamente a las cosas necesarias para ir entendiendo estas arquitecturas de red, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a ver es que vamos a ver una estructuración de las redes en capas, ¿sí? Uno cuando agarra un libro de redes, estos libros que son bien la Biblia, por ejemplo, el de Tannenbaum, que está re bueno, Arquitectura de Redes, ese libro es hermosísimo. Ese libro, por ejemplo, tiene al menos las ediciones a las que yo he tenido acceso, está estructurado el libro con un capítulo por cada una de las capas en que se define, entiendo yo que, o sea, el modelo, si mal no recuerdo, pero cada capítulo es una capa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Las redes están organizadas lógicamente en capas, ¿sí? Por eso estructura del software de las redes, ¿sí? Esto es súper importante porque lo que vamos a ver es que para solucionar el problema de enviar y recibir información hay un montón de protocolos, interfaces, hay estándares y hay implementación de esos estándares que todos tratan de solucionar lo mismo, que es el envío y recepción de datos, es la comunicación de dos dispositivos utilizando algún medio, ¿sí? Bien, entonces, lógicamente, las redes se estructuran en capas, ¿sí? Entonces, cada capa, a ver, hay este dibujito, por ejemplo, fíjense que tenemos, a ver si se ve bien, este es un dibujito que no define ninguna implementación específica, pero lo que dice es, bueno, mira, se presentan las características más importantes de una arquitectura de red en capas, ¿sí? Fíjense, tenemos en la capa más arriba tenemos el host A y el host B. Acá dice hostal, una traducción un poco rara, ¿sí? Pero imagínense host A y host B. Host sería una computadora origen y una destino, ¿sí? O sea, vamos a definir así. Digo computadora, pero puede ser cualquier dispositivo conectado a la red que pueda ser emisor o receptor. Entonces ahí ya dejamos la computadora de lado, sino origen y destino, cualquier dispositivo que pueda enviar o recibir datos, ¿sí? Así no nos pegamos una computadora porque no sería completo hoy por hoy. Entonces, por ejemplo, tenemos origen y tenemos destino. Entonces, fíjense que el origen, acá lo que tenemos es líneas punteadas entre capa 7, o sea, a ver, en el origen tenemos capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. En el destino también tenemos, ¿sí? Si miramos de abajo hacia arriba, la misma cantidad de capas, ¿sí? Y fíjense que lo que tenemos es línea no punteada entre capas del origen, capas contiguas del origen y líneas no punteadas entre
capas contiguas del destino. Las capas tienen el mismo nombre en origen y destino, ¿sí? Y fíjense que tenemos líneas punteadas que van, que unen la misma capa para origen y destino. ¿Esto qué quiere decir? Que la capa 7 se entiende con la capa 7, la capa 6 se entiende con la capa 6, la capa 5 se entiende con la capa 5, ¿sí? La capa 4 con la capa 4, y fíjense que no tengo una línea punteada capa 3 con la capa 2. Esto no existe, esto está mal, ¿sí? O la capa 1 con la capa 4, ¿sí? Cada una de las capas se entiende con la misma capa del otro lado. Es como que toda la arquitectura de las redes modernas, las redes actuales, el software que se define para el envío y recepción de datos se divide en capas. Cada capa tiene una funcionalidad definida, una o varias, ¿sí? Pero vamos a llamarle una única funcionalidad definida, ¿sí? Ahora, cada una de esas capas se va a entender con la misma capa del otro lado. Y a su vez, fíjense que la capa, o sea, este es el emisor y este es el receptor. Fíjense que lo que muestra este dibujo es que el emisor manda un mensaje a través de toda su arquitectura de capas, utiliza el medio físico para que lo reciba el receptor. ¿Sí? Esto fue un mensaje de emisor a receptor. En caso de una respuesta, y ahora este se convierte en emisor y este en receptor, el dispositivo B va a enviar un mensaje pasando todas sus capas para que lo reciba el receptor. Entonces la comunicación, lo que se hace, la emisión y recepción de datos, lo que hace es hacer viajar esa información, esos datos, de una capa a la otra en el emisor o en el receptor, entre capas contiguas, es la comunicación. Yo de la capa 7 no me comunico a la capa 5, sino que para ir a la capa 5 tengo que pasar por la capa 6, ¿sí? Esto es el acceso a las capas es secuencial, ¿sí? Utilizo el medio físico para enviar, para que viajen bits, y esos bits después van a ir subiendo por las capas del receptor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en una capa me dedico a lo que es transmisión de bits? En otra capa me dedico a el ruteo de los datos, o sea, el direccionamiento de los datos. Estoy inventando, ¿sí? En otra capa al chequeo y detección y corrección, si es posible, de errores. En otra capa encripto. En otra capa comprimo. Y en otra capa muestro los datos. Fíjense que estoy definiendo funcionalidad bien específica para cada capa y muestro o adquiero datos, ¿sí? Y resulta que es toda esa funcionalidad. Yo arranco con los datos crudos, ¿sí? Me puedo fijar cómo cómo comprimirlos, los encriptos para que sea un envío seguro. Le meto todos los códigos para que en el receptor haya detección y, en caso de que sea posible, recuperación ante errores. Le digo, che, yo soy tal origen y quiero mandar mi paquetito de datos a tal destino, ¿sí? Ah, bueno, mira, recibí ráfagas de ceros y unos, listo, me fijo cómo es el canal, qué voltaje para el 1, qué voltaje para el 0, cuánto dura cada bit, etcétera. Envío por el medio físico, bueno, detecto ceros y unos, me fijo a ver si soy el receptor, si no soy el receptor. Por ejemplo, soy un router intermedio, por eso no hablo de computadoras, sino de dispositivos. Acá esto pueden ser routers o switch, ¿sí? Si no soy el destino, lo mando para otro lado, ¿sí? Si soy el destino, me fijo los errores,
desencripto, descomprimo y muestro. Fíjense que respeté la funcionalidad de cada capa, ¿sí? Entonces, algo tan... Ustedes nacieron no sé en qué año nacieron, pero yo cuando nací no había internet, no había celulares, era el antes del celular. Ustedes hoy por hoy, o sea, hablar de un mundo que no esté interconectado a través de una red, les parecería inimaginable. Imagínense que no haya mail, imagínense que no haya navegadores, que yo no pueda ver cómo es el Museo del Prado si lo quiero conocer, ¿sí? Imagínense que no haya WhatsApp. Bueno, todo lo que les estoy diciendo está estructurado con cada uno con sus versiones, con sus implementaciones, pero las arquitecturas de red suelen estar estructurados en capas, ¿sí? ¿Y qué tienen de común todas esas arquitecturas de red distintas? Que cada capa va a resolver una funcionalidad específica, una o varias, pero va a tener una responsabilidad específica. Yo hablé de direccionamiento, hablé de transmisión de bits y hablé de detección y recuperación ante errores, ¿sí? Y no lo puse, o sea, no lo puse todos mezclados. Hablé de mostrar los datos. Ese mostrar los datos puede ser mi navegador, puede ser mi Spotify reproduciendo música, ¿sí? Bueno, entonces, cada capa tiene una funcionalidad específica. Esa funcionalidad va a servir de base para las capas superiores. Las capas superiores van a necesitar de las capas inferiores para cumplir su objetivo, ¿sí? Y a su vez, o sea, las capas se brindan servicios entre sí, pero no entre cualquier capa, sino entre capas contiguas, ¿sí? La capa 5 prepara los datos para mandarle a la capa 4. La capa 4 prepara, hace todo lo que tiene que hacer para mandarle a la capa 3. La capa 3 no puede actuar con datos de la capa 6, sí o sí. De la capa 6 tenían que pasar por la 5, por la 4, para llegar a la 3 y que la 3 pueda hacer su funcionalidad. ¿Me van siguiendo? Esta estructuración está re buena porque divide la funcionalidad, se van saliendo protocolos, esos protocolos a medida que pasan los años se van mejorando, van siendo más rápidos, van siendo más confiables, las velocidades de transmisión aumentan, cada vez menos errores, cada vez más específico. No es lo mismo que yo quiera mirar o sea, con streaming, mirar un video, que algún bit puede venir cambiado. Sí, ¿qué pasa si yo no tengo cada bit de la imagen correcto? No pasa nada. Ahora, si se modificó un bit en algo que estaba, no sé, para armar un PDF, por ejemplo, seguramente, o sea, se rompa todo el PDF porque sea ilegible para la aplicación que muestre el PDF. Entonces, depende del servicio, depende de la implementación específica, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver acá lo que dice la diapositiva. La capa N de una máquina mantiene una conversación con la capa N de la otra, ¿sí? O sea, las dos capas 7 saben de qué están hablando y no les interesa lo que hace la capa 6, pero entre las dos capas 7 se interesan, se entienden, ¿sí? Las reglas y convenciones de esta comunicación se conocen de manera colectiva como protocolo de la capa N, ¿sí? Entonces, para cada capa se van a definir protocolos. Ojo, porque muchas veces se definen protocolos pero no se implementan. Por ejemplo, la arquitectura OSI define las interfaces de la funcionalidad, pero no están implementadas. Dice, bueno, si vos implementás esto y la interfaz, fíjense que acá se habla de interfaz, entre capa 7 y capa 6, ¿vos respetás este prototipo de funciones? Que retorne void, que se llame así, que el primer argumento sea un entero, que el segundo argumento sea un float y el tercer argumento sea un char. Si vos cumplís esto, implementarlo como quieras, pero me tenés que respetar la interfaz.
Entonces, eso es lo que voy, que muchas veces en este tema se definen protocolos, pero y después lo que vamos a encontrar son distintas implementaciones, ¿sí? Pero está re bueno porque no importa cómo yo lo implemente, si respeto la interfaz entre las capas, resulta que la interfaz la respeto, pero acá yo hablo en chino, ¿sí? Y resulta que acá la interfaz se respeta, ¿sí? Pero en este host, bueno, no, vamos, entre el protocolo también vamos a hablar en chino, ¿sí? O sea, los dos vamos a hablar el mismo idioma. Pero puede haber distintas implementaciones, ¿no? Podría quedar que hablamos distintos idiomas en la misma capa porque no es la idea, ¿sí? Pero las implementaciones pueden variar. Lo que pasa es que para establecer una comunicación ya va a haber un protocolo que se establezca también, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, espero entonces que esto se entienda porque nos vamos a basar en este tipo de arquitecturas, ¿sí? Entonces una arquitectura de red es el conjunto de capas más los protocolos, ¿sí? Bien. Fíjense, los datos no se transmiten directamente de la capa N de una máquina a la capa N de otra. Era una línea punteada, ¿sí? No se puede transmitir de una capa a la otra, de un origen a un destino. Cada capa pasa los datos y la información de control a la capa inmediatamente inferior hasta que alcanza la capa más baja. Debajo de la capa 1 se encuentra el medio físico a través del cual ocurre la transmisión real, ¿sí? Entonces lo que dice es esto que yo les dibujaba, que no tengo otra que la comunicación se establezca de esa forma, ¿sí? Yo no puedo saltear capas, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá hay un ejemplito de una arquitectura, no con 7 capas, sino con 5, y fíjense que tenemos acá por debajo, este sería el medio de transmisión, ¿sí? Entonces fíjense, el emisor, me doy cuenta por el dibujo que es este, tiene la flecha hacia abajo, ¿sí? Este sería el emisor y este sería el receptor. Entonces quiere mandar un mensaje, ¿sí? El cual es creado en el protocolo, o sea, en la capa 5, ¿sí? Que puede llegar a ser, por ejemplo, alguna aplicación para manejar correo electrónico, armo un correo y esa aplicación es, porque, perdón, en la capa superior, acá vamos a tener las aplicaciones que usan los protocolos de esta capa. Por ejemplo, o sea, las aplicaciones que nosotros vemos, un navegador de internet utilizando, por ejemplo, el protocolo www, una aplicación para envío y recepción y generación de mensajes de mails, cualquier aplicación que utilice la red, ¿sí? Lo que va a estar es acá arriba. Igual no es que esté la aplicación, sino que la aplicación que yo uso utiliza protocolos, que eso sí, son los que están en la capa 7. Yo es muy raro que utilice directamente el protocolo, sino que lo que nosotros como usuarios de redes utilizamos las aplicaciones, los cuales usan esos protocolos, ¿sí? Por suerte, porque esas aplicaciones hacen que la utilización de las redes sea mucho más fácil. Bueno, por ejemplo, entonces estábamos acá. Genero en mi computadora, genero un mensaje, entonces fíjense, se la pasa de la capa 5, se pasa a la capa 4. La capa 4, para cumplir su función, lo que necesita es agregarle un header, ¿sí? Por eso la H, vamos a llamar H header, tail de cola, cada vez que aparezca una T, ¿sí? Pero fíjense que ya a mi mensaje, el protocolo de la capa 4 le agregó este header, ¿sí? Entonces fíjense que ese header lo va a procesar la capa 4 del receptor. Bien, a su vez, cuando pasamos ese mensaje, mi mensaje original más el header de la capa 4, se pasa a la capa 3. Fíjense que la capa 3 lo que hizo fue dividir mi mensaje en 2 mensajes. Seguramente en la capa 3 el tamaño vamos a ver después que vamos a hablar de bits,
de tramas, de paquetes y de datos. Ahora no sabemos dónde encajar cada una de estas palabras, así que yo voy a hablar de datos. Se ve que la capa 3 tiene una longitud máxima de datos, entonces fíjense que AM lo dividió en M1 y en M2. ¿Sí? Y al primer paquetito, o sea, bueno, a los dos paquetitos, ya estoy hablando de paquetes, le puso el header de la capa 3, que es el que va a ser procesado por la capa 3 en el receptor, ¿sí? Y además, fíjense que en el primer mensaje, o sea, en el primer submensaje en el que me dividió mi mensaje, la capa 3, respetó el header de la capa 4 y lo dejó acá en el primero, ¿sí? Entonces, seguramente en este header diga, che, viene un mensaje el cual está compuesto de 2 submensajes, para que en el destino se sepa que ese mensaje no es un único bloquecito de esto, sino que son 2. Eso seguramente sea información del header 3, ¿sí? O sea, cada header o tail le va agregando información que necesita esa capa, ¿sí? Y mantiene, obviamente, la información de la capa superior. Imagínense que la capa 3 modifica algo de H4, del header 4. Sonamos, porque este no lo va a entender, no va a poder procesar. Entonces, manteniendo H4, pero fíjense que H4 se mantiene nada más que en el primer mensaje en el que fue dividido M, ¿sí? Que está bien, porque la información está acá. Y en este header es lo que les digo, seguramente ojo, porque este mensaje son 2 paquetitos, no uno, ¿sí? Cuando se termine de recibir los 2 paquetitos, se va a componer el mensaje para justamente unir los 2 mensajes y formar, o sea, armar un único mensaje a partir de M1 y M2 para generar el mensaje original. ¿Sí? Entonces, pero para generar ese mensaje original, yo necesito la información de este header y de este header y de este header. ¿Sí? Bueno, y fíjense que los datos pasados desde la capa 3 a la capa 2 le puso el header 2 y el tail 2. Entonces tenemos el mensaje original, el header 4, el header 3, o sea, todo lo que me vino de la capa 3, todo lo que me vino de la capa 3, más header y tail agregados por esta capa específica, ¿sí? Entonces cada capa, dependiendo de su funcionalidad, le va a agregar la información que necesite. La de detección de errores le va a agregar todo lo que sea, por ejemplo, código de detección de errores, ¿sí? La de enrutamiento o direccionamiento le va a agregar todo lo que sea dirección física o lógica. Vamos a ver que eso se diferencia para decir, esto tiene que llegar a este destino y no a otro. O esto es un broadcast a todos los nodos de tal red, ¿sí? Entonces, cada capa, dependiendo de su funcionalidad, le agrega información y en el destino, una vez que llega al destino, lo que vamos haciendo es procesar esa información, la proceso y la envío para arriba. Pero fíjense que ya le sacó todo lo que tenía que ver con la capa 2, cuando la pasó a la capa 3. La capa 3 va a procesar la información agregada por la capa 3 para armar el mensaje original, luego le saca le procesa el header 4 y lo manda a la capa de aplicación para que mi mail que yo generé acá hacia mis alumnos de la materia sistemas operativos y redes llegue a la compu de cada uno de mis alumnos de sistemas operativos y redes. ¿Sí? Bien, ¿me siguen? Es bastante como fácil de entender y la verdad que esta estructuración, por suerte que está hecho así, porque si no, me imagino que sería mucho más complejo, teniendo en cuenta cómo fue la
por ejemplo, la evolución de Internet, que Internet no nació como con el objetivo de ser una red de redes. Nació como una red de algunas universidades de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no fue diseñada para terminar siendo Internet, no fue creada para terminar siendo Internet, nada. Lo que tenemos ahora son protocolos que permiten comunicar redes distintas en sí. Es una red de redes Internet. Entonces está re bueno porque todo se basa en arquitecturas de este tipo y terminamos como resultado una interconexión global que hace 25 años o 30 años era inimaginable. ¿Sí? Está bueno eso. Bueno, a ver, algunos aspectos de diseño de las capas, ¿sí? Ya vamos a ir a cada una de las capas, pero algo que tenemos que solucionar es, por ejemplo, el problema del direccionamiento. Una red tiene múltiples destinos. A ver, espérenme un segundito. Bueno, ahí vuelve. Entonces, vamos a ver algunos temas de diseño que son recontra interesantes, ¿sí? Y estas partes de diseño hay mucho de algoritmia, ¿sí? Algoritmos. Sí, los libros de Stallings, las distintas ediciones, tienen capítulos de redes. Igual como bibliografía se recomiendan otros libros más específicos de redes, ¿sí? Por ejemplo, el de Tannenbaum. El de Tannenbaum está en internet. Tannenbaum está bueno, sus libros tanto de sistemas operativos como los de redes, ¿sí? Entonces yo por ahí les aconsejaría, si quieren profundizar, los de Tannenbaum, más que el de Stallings, ¿sí? Bueno, por eso les decía, el de Tannenbaum tiene por cada una de las capas del modelo OSI, tiene eso, es un capítulo, son capítulos extensos, son capítulos súper exhaustivos. Entonces, para que no se pierdan en el detalle, es lo que les aconsejo de que utilicen el nivel de detalle de las diapositivas para no perderse en el intento. Pero igual el que quiera profundizar, siempre viene bien profundizar, y bueno, por ahí yo les presento 1 o 2 alternativas de direccionamiento, de control de errores, y hay un montón. Entonces por ahí está bueno que se copen leyendo eso está bueno, son temas re lindos para leer. Yo me acuerdo, esta materia nos juntábamos a estudiar y el libro, el de Tannenbaum, era como medio el preferido, y la verdad que es súper interesante, está muy bueno. Y era muy divertido estudiar esta materia, estaba muy buena. Bueno, entonces, volvamos. Temas de diseño, direccionamiento. ¿Qué problema es el direccionamiento? Con la red tiene múltiples destinos, cada host destino tiene múltiples procesos. Es necesario poder especificar de forma inequívoca el destino. Entonces, esta frase conlleva un montón de cosas, ¿sí? Porque va a haber que identificar una red, un destino, un nodo en particular de esa red, y dentro de ese nodo un proceso en particular. Porque si yo les mando un mail, les tiene que llegar a su casilla de correo. Si les llega mi mail a Spotify, sonamos. Pero hago una arquitectura de red. No, bueno, pero mira, le pegué al nodo. El destino es. Sí, bueno, pero la aplicación es cualquiera. Eso se refiere con proceso, ¿sí? Entonces, bueno, eso,
esta frase de 2 líneas y media es recontra complejo, ¿sí? Control de errores. Los circuitos de comunicación física no son perfectos, ¿sí? Lo que nosotros le pedimos a una red es que sea perfecta, que los datos lleguen bien, utilizando medios físicos que no son perfectos, ¿sí? Entonces, lo que hacen los protocolos es tratar de subsanar eso, de que sea, bueno, lo más confiable posible. Se habla de confiabilidad. Igual hay protocolos donde es más exhaustivo con la confiabilidad, eso hace que sean redes más lentas, y hay otro tipo de transmisión donde no es confiable, pero es una transmisión mucho más rápida. Ahora, cuando hablo de confiabilidad, por ahí es de toda una película que yo estoy viendo, me la van mandando en bloquecitos y tal vez se le pifia algunos bits de ese bloque. Entonces, algún bit en mi pantalla, en vez de ver el color correcto, veo cualquier otro color. ¿Va a influir en el resultado final de la película? No, pero de mi conformidad con respecto al servicio, no, porque mi ojo ni siquiera lo detectó, pero sí hubiese detectado que por un tema de control de errores, el buffer nunca se llene porque toda la cascada de protocolos está tratando de detectar errores, y si detecta errores, corregirlos. Y eso tal vez implique retransmisión de tramas, bla, bla, bla. Pero si yo estoy viendo una película, importa cada bit, o sea, a lo que voy es que hay servicios que conviene que sean no confiables, se lo llama así, por más que suene duro, no confiables pero rápidos, y hay servicios que yo necesito que sean confiables y me puedo aguantar un tiempo entre el envío y la recepción. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando hablamos de confiabilidad, vamos a tener códigos de detección y corrección de errores siempre y cuando la corrección sea posible. Hay veces que se detecta el error y se pide retransmisión, porque corregir un error es muy estocástico eso, ¿sí? Entonces, muchas veces se pide la retransmisión y eso es mucho más efectivo que intentar corregir, por más que haya algoritmos de corrección también, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver es más que nada de detección y de, bueno, mira, esta llegó mal o no llegó, no avanzo hasta que me la mandes bien, ¿sí? Como que el emisor no va mandando la conformidad de algún paquete y eso quiere decir, tengo que volver a transmitir del último OK que me puso, ¿sí? Bien. Bueno, y estas cosas son de diseño, son son algoritmos que se van a ejecutar en alguna de las capas. ¿En qué capa? Específicamente lo que es direccionamiento, en la que se ocupa direccionamiento, la que es control de detección y control de errores, en la que es detección y control de errores, algoritmos de enrutamiento en routers, o sea, donde está implementado la capa de enrutamiento, ¿sí? Que muchas veces es en el router directamente, y el control de flujo, la capa que tenga la funcionalidad de control de flujo, ¿sí? Bien. Bueno, estos aspectos de diseño están documentados en las teorías publicadas, bueno, ya hablamos de aula virtual. Bueno, bien, las capas pueden ofrecer dos tipos de servicios a las capas que están sobre ellas. Esto ya un poquito van a notar que ya toqué un poquito este tema. Hay servicios que son orientados a la conexión y servicios que no son orientados a la conexión, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto, fíjense que voy a hablar de tecnologías antiguas, llamado telefónico. Primero, yo emisora, defino el receptor, establezco un canal de comunicación, la llamada se establece y después envío y recibo mensajes de voz. Hay un protocolo, resulta que si yo hablo, el receptor intenta mantenerse callado, cuando habla el receptor, intento mantenerme callada yo, ¿sí? O sea, ese protocolo es educación.
simplemente, pero protocolo al fin, ¿sí? Bueno, ojo, hay protocolos donde se establece quién emite, quién recibe, y esos roles se pueden intercambiar. Bueno, llamado telefónico, establecimiento de la conexión y después envío y recepción de datos. Carta por correo postal, fíjense que no hay un canal establecido, no hay un canal, no hay recursos, o sea, en el llamado telefónico hay recursos reservados, ¿sí? En una carta por correo postal, yo escribo la carta, la dejo en el buzón y me olvido. Y resulta que entre el mismo origen y destino, si yo mando varias cartas al mismo destino, no hay un enlace que se reserve. No hay, bueno, guardame un lugarcito en este avión y en este buzón para mi carta. No, sino que mi carta va a ir a una oficina, de ahí se redirecciona a un avión, del avión cae a otro buzón, de ese buzón se puede redireccionar de nuevo a un avión, ¿sí? Sí, asumiendo que hay varios pasos. No hay un enlace establecido, no hay reserva de recursos establecidas. Y ante el mismo emisor y el mismo receptor, el camino de cada una de las cartas puede ser distinta. Nadie te asegura que la primera carta fue por el camino A y la segunda carta va a ir por el camino A. Por ahí va por el camino B, que es más largo, que es más costoso, que es más corto, que es más rápido, ¿sí? Entonces, piensen en esos dos protocolos distintos, ¿sí? O servicios, no protocolos. Bueno, el servicio orientado a la conexión, la idea es, por ejemplo, en la comunicación telefónica, se marca el número, se establece la conexión, sale y se cuelga. El usuario establece la conexión, se utiliza y luego se abandona. O sea, hay una petición de recursos, utilización y liberación de recursos. La conexión funciona como un tubo, donde el emisor empuja objetos, bits, ¿sí? En un extremo y el receptor los toma en el otro extremo. Idealmente, lógicamente, lo vemos como una cola FIFO. Digo idealmente, porque si en el medio se perdió algún bit o falló, ese orden FIFO puede no ser así, ¿sí? Pero como la visión lógica ideal sería esa. En la mayoría de los casos se mantiene el orden de los bits para que se reciban en el orden que se enviaron, ¿sí? Ahí hablo de FIFO, en la mayoría de los casos, ¿sí? No dice el 100%. Bien. Bueno, más orientado a la conexión. Se pueden realizar una negociación entre el emisor y el receptor para determinar los parámetros de conexión, ¿sí? Se puede establecer al principio un diálogo entre emisor y receptor y decir, che, bueno, yo propongo esto y del otro lado se puede aceptar o no, ¿sí? Un lado realiza la propuesta y el otro la rechaza, acepta o realiza una contrapropuesta. La idea es que cuando vean las diapositivas de sockets y en la práctica vean el tema de sockets, estamos hablando de servicios orientados a la conexión. Y ahí está bien definido. Los sockets se pueden implementar en C, ¿sí? Y está re bueno porque un socket asocia desde un proceso, se asocia con un puerto y busca al destino. A partir de ahí, establecida esa conexión, se envían y se reciben datos y todo lo que les estoy contando sucede, o sea, se tienen que identificar procesos en cada uno de los nodos emisor y receptor, se utiliza la dirección IP para enviar al destino y hay antes de todas las funciones send y receive, ¿sí? Para envío y recepción de datos, hay un par o más de un par de funciones para establecer las características de la conexión. Entonces, cuando lean sobre sockets, tengan en cuenta que es esto, ¿sí? Bien. Bueno, entonces eso es servicio orientado a conexión. No orientado a la conexión, la idea sería como el correo postal, cada carta se enruta independientemente de las demás. Esto ya lo dije. Bien, cada servicio, además de orientado a conexión y no orientado a conexión, puede ser confiable o no confiable, ¿sí? Un servicio confiable nunca se pierden datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizamos que no se pierdan datos? Bueno, ahí hay que, en ciertas capas, hay que meter bastante información, ¿sí? Y lo que se suele resolver es que el emisor va
el emisor va a esperar de parte del receptor una confirmación de recibido. Ahí lo dice al revés, el receptor envía al emisor una confirmación de recepción por cada mensaje, ¿sí? Entonces, fíjense que esto aumenta el tráfico en las redes, porque si yo por cada mensaje que recibo le digo al emisor, che, recibí el mensaje 10, recibí el 11, recibí el 12, todos esos mensajes de recepción, por más chiquitos que sean, aumentan el tráfico. Entonces, bueno, el protocolo está bueno, la forma de comunicación está buena, porque me va a llevar a un servicio confiable, pero eso tiene como desventaja mayor tráfico en la red y más tiempo. Bueno, envío de archivos. ¿Qué pasa si se pierde algún byte de un archivo? Es lo que les digo. Si yo pierdo un byte de un streaming de una película, puedo ni siquiera detectar el error. Ahora, si se rompe un byte de un archivo, tal vez no se logre reconstruir el archivo, ¿sí? Y ahí soné. No confiable. No confiable, no se retorna confirmación de recepción y hay una alta probabilidad de que el mensaje llegue. Esto es llegue, no llegue. Bueno, fíjense, hay una alta probabilidad de que el mensaje llegue. Esto me pasó en el correo argentino, ¿sí? Bueno, no quiero pagar una carta certificada, quiero usar el servicio normal. Bueno, tal vez llegue. ¿Cómo que tal vez llegue? Yo te estoy pagando un servicio, ¿sí? Bueno, pero normal, puede que llegue. Esa fue la respuesta. No me acuerdo si llegó o no, pero bueno, el correo argentino usa este protocolo. Hay una alta probabilidad, igual eso fue hace años, están dando mejor. Pero yo no lo podía creer. Y ahí me acordé de esta parte de la materia. Digo, bueno, si me lo aguanto de las redes de datos, pero bueno, las redes de datos, bueno, tampoco es gratis porque pago un servicio. Bueno, ahora me enojo con todo al final. Ahora que me doy cuenta. Bueno, seguimos. Tráfico de voz digitalizada, videotransferencias. Pensar en tener un poco de ruido o de píxeles erróneos a los retardos agregados por tráfico de confirmaciones. Aplicaciones en tiempo real. Claro, imagínense esta clase donde por cada imagen y voz se va codificando en paquetes y por cada paquete ustedes me estén mandando recepciones y ahí es un lío, ¿sí? Entonces, bueno, cada tanto me puede cambiar el color de la cara o el peinado y eso, y bueno, nos vamos a aguantar porque preferimos eso a que sea algo lento, ¿sí? Bueno, y ahí terminamos esta primer diapositiva es bien introductoria, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, hasta ahora. Bueno, perfecto. Bueno, ¿por qué pregunto si vamos bien? Lo que tiene que quedar claro es que tenemos distintos tipos de servicios, confiables, no confiables, orientados a conexión y no orientados a conexión. Tenemos arquitecturas en capas, las capas tienen interfaces entre capas contiguas del mismo nodo y se hablan entre sí. Tenemos protocolos, que es el idioma en que se entienden la misma capa de los distintos nodos, ¿sí? Y que toda esa estructura se tiene que cumplir. Si algo no se cumple, no nos vamos a poder comunicar. Y es como decir, bueno, yo estoy hablando castellano y de repente me pongo a hablar en japonés, ¿sí? Pero profe, esta clase, a ver, la reglamentación de la universidad dice que el lenguaje vehicular es el español. Bueno, no hables en japonés, tenemos un protocolo, ¿sí? Me encantaría hablar en japonés, pero bueno, no, tal vez algún día, pero no, este año no. Bueno, entonces, esos protocolos, sí, en sí hay protocolos en toda comunicación. Eso es lo que quería comentarles.
y hacer un resumen de la diapositiva anterior, de las diapositivas anteriores. Si eso se entendió, podemos seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos metemos directamente a un modelo propuesto, que es el modelo OSI, ¿sí? Y a una implementación del modelo OSI específica, que es la TCP/IP, que es elegida e importante porque es la que implementa Internet, ¿sí? Bueno, entonces, el modelo OSI es un modelo de referencia, ¿sí? Define los protocolos de las capas, pero es un modelo de referencia. Después, ese modelo se implementa. Es como un estándar, es como que se juntan 5 cráneos y dicen, che, bueno, pongámonos de acuerdo, esta capa es esto, esta capa es el otro, la interfaz es así, la interfaz de acá hasta acá es así. Entonces dan un paquete armado sin implementar, pero que si yo tomo ese paquete e implemento cada función, voy a poder conectarme con el resto de las personas, con el resto de los nodos de la red, ¿sí? Entonces es un modelo de referencia que después hay que implementar, pero quiero que quede bien claro que lo que define es la funcionalidad de las capas y las interfaces, ¿sí? Las interfaces, recuerden que es la vía de comunicación entre capas del mismo nodo, pero del mismo equipo, pero de capas contiguas, ¿sí? Y no dejan de ser. ¿Vieron el prototipo de las funciones cuando ponemos en nuestros programas en C que decimos, bueno, tengo la función A retorna un entero y recibe estos 3 parámetros. La B, bueno, lo que tenemos entre medio, esas interfaces, no dejan de ser prototipos o encabezamientos de funciones. Después yo lo implemento como quiero, ¿sí? Bueno, conexión de sistemas abiertos, bueno, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros sistemas. Y esto es lo importante, fíjense que es sistemas abiertos, ¿sí? Esto lo que va a permitir es que se haya podido implementar Internet como una red de redes, ¿sí? En Japón hay una red, en Argentina hay, bueno, una N redes, en Argentina hay M, en Estados Unidos, y todas las redes son distintas. Bueno, pero ¿y cómo al final se terminan interconectando? ¿Sí? Las redes siempre nacieron como, bueno, redes pequeñas, por ahí una red LAN, de Internet nació así, o sea, comunicando redes de distintas universidades, pero cada universidad tenía su red LAN propia, ¿sí? Con sus protocolos, con sus servicios, y lo que terminaron logrando es interconectar esas redes. Por eso Internet es una red de redes en sí. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, entonces fíjense, se investigan distintas redes con el fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes. Con base en esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes, ¿sí? Bien, la base medio de Internet. Bueno, este dibujito me gusta porque tiene colores, no. Me parece que es importante, acá define las 7 capas del modelo OSI, ¿sí? Física, red, enlace, red, transporte, sesión. Tiene, que esto por ahí, ahora no lo vamos a terminar de entender, pero tiene los protocolos más conocidos para cada una de las capas, ¿sí? Fíjense en la última capa de aplicación, que es lo que yo les decía, la última capa es la que suele tener las aplicaciones que hacen uso de el protocolo www, DNS para las direcciones, HTTP, ¿sí? Email, POP. Entonces fíjense que son protocolos que usa, por ejemplo, las aplicaciones de correo electrónico, los navegadores, etcétera, ¿sí? La capa de presentación, de sesión, bueno, entonces fíjense, acá en la de transporte aparece TCP,
que habíamos dicho que Internet es TCP/IP, ¿sí? Entonces fíjense que hablamos del protocolo TCP/IP que aparece en dos capas distintas. Entonces, este dibujito por ahí está bueno que lo tengan en cuenta para ir avanzando y después volver a este dibujito, porque me parece que está bastante piola, ¿sí? Además de los dibujitos, también son, fíjense, se aparecen ya conectores de red, acá ya dirección MAC, ¿sí? Routers, ya tipitos tratando de, bueno, de ponernos de acuerdo entre un emisor, un receptor y así, ¿sí? Bien, bueno, esta diapositiva dice lo mismo que la anterior, pero ya con la funcionalidad de las distintas capas del modelo OSI, ¿sí? Con la capa inferior, fíjense que son 7 capas, la física define las características físicas de la red. La capa de enlace de datos, acá la diapositiva estaba en inglés, ¿sí? Pero si traducen es bastante literal. Enlace de datos, direccionamiento físico y fiabilidad de datos. La capa de red, rutas y direccionamiento lógico, ¿sí? La capa de transporte, comunicación punto a punto y confiabilidad de datos, ¿sí? Fíjense que hay como funcionalidades que parece que se repiten, pero es como a distintos niveles, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que acá trabajamos a nivel de bit, acá vamos a trabajar a nivel de trama, acá a nivel de paquete, entonces que se repitan un poco los conceptos está bien, porque se aplica a distintas cosas, ¿sí? La capa de sesión maneja sesiones entre hosts, por ejemplo, para una conexión confiable, donde se tenga que iniciar una sesión de comunicación para el envío y recepción de datos, ¿sí? Capa de presentación, esto tiene que ver con, bueno, si yo en mi computadora a un número lo almaceno con el bit más significativo a la derecha y lo mando a una computadora que almacena con el bit más significativo a la izquierda, estamos sonados, ¿sí? Porque vamos a romper todo. Entonces, bueno, la capa de presentación se ocupa un poco de la representación de los datos. Y la capa de aplicación son las aplicaciones que utilizamos y que esas aplicaciones utilizan los protocolos de la capa. Bueno, bien. Entonces esto lo vamos a ir repitiendo, ¿sí? Acá es donde esta diapositiva también me gusta porque ya lo dije 2 veces, pero bueno, sé bien la capa física, la unidad de transmisión es el bit. Y vamos a hablar de transmisión de bits. Enlace de datos, el paquetito se llama, bueno, no está bien que diga paquetes, pero la unidad de transmisión es trama, la capa de red, la unidad de transmisión es paquete, la de transporte segmentos, y después en todas estas ya hablamos de datos. Que está bien, porque fíjense que yo usuaria de las redes, yo lo que hago es enviar y recibir datos. Después, tengo que saber que debajo de esto resulta que mis datos se dividen en tramas, en paquetes, que las capas le agregan headers o tails. Tengo yo usuaria de Internet. ¿Tengo que saber todo eso? No. Yo envío y recepciono datos, ¿sí? Fíjense que tiene que ver con niveles de abstracción también. Bien. Bueno, hay algo más quería decir. Estas 7 capas que propone las capas del modelo OSI no siempre tienen que estar presentes en los protocolos. Hay veces que hay capas que se fusionan, hay capas que se dejan de lado, ¿sí? Como TCP/IP vamos a ver que no están todas las capas. Sí, la funcionalidad termina estando, ¿sí? Pero a veces hay capas que se fusionan o se pierden. Bueno, vamos rápidamente con las distintas capas. La capa física
Esto ustedes saben más que yo, tiene que ver con el medio físico de transmisión, ¿sí? Entonces se va a determinar, por ejemplo, el voltaje de un 0, de un 1, por ejemplo, el tiempo, la duración de ese bit, temporizadores, etcétera, ¿sí? Esto, lo que les digo, ustedes saben mucho más que yo. Lo que sí, y eso está en las diapositivas, es que no hay mucha información de cómo se implementa esto, ¿sí? O por lo menos yo eh, no. Que después pasa también, lo hemos hablado, con detalles de cómo se implementan en distintos sistemas operativos, eh, distintos algoritmos o estrategias. Por ahí no hay mucha información. Bueno, a ver, esto me hace recordar que en la secundaria. Bueno, ¿y qué pasó, Tomás? Ahí me perdí con el I2C, ¿sí? Yo no soy electrónica y por ahí me pierdo. Tomás, si nos querés contar. Me imagino que intentaste establecer alguna conexión de cosas compatibles. Mm. Ah, y los microprocesadores obviamente no tenían nada implementado de esto, ¿no? Ah, microcontroladores. Bueno, por ahí le erraste. Ok. Bueno, por ahí le encontrás un poco de lógica. Bueno, en el simulador y cuadrado C, ¿no? Funcionó, ok. Bueno, por ahí está bueno. Lo que pasa es que por ahí uno no sabe qué hay detrás de todo esto. Y uno es usuario directamente. Entonces, bueno, por ahí a veces uno le erra o le acierta y a veces es cuestión de suerte y a veces es cuestión de saber un poquito y listo. Bueno, entonces, esta capa se encarga de la transmisión de bits, ¿sí? Lo que les decía son detalles bien de la transmisión de ceros y unos, ¿sí? Entonces esto ya lo hablamos. ¿Cuántos nanosegundos dura un bit? El voltaje de o sea, ¿qué voltaje me va a representar el 1 y cuál el 0? ¿Sí? Las transmisiones se deben llevar a cabo en ambas direcciones al mismo tiempo o no, ¿sí? ¿Cuántos pines tiene un conector de red y para qué se usa cada uno? ¿Sí? Entonces fíjense que es bien bajo nivel. La analogía de esta capa es una red de correo física. Podrían ser las carreteras a lo largo de las cuales las furgonetas llevan el correo, ¿sí? O sea, yo tengo camionetitas llenas de cartas y entonces la capa de red vendrían a ser las autopistas o las rutas. Entonces fíjense que en las rutas hay establecido una velocidad máxima, una mínima, un sentido, o sea, hay todo tipo de protocolos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces la capa física proporciona una interfaz eléctrica, mecánica y procedimental para el medio de transmisión. Se ocupa de las características de los conectores eléctricos, sobre qué frecuencia transmitir, qué esquema de modulación usar, parámetros bajo nivel, etcétera, ¿sí? Bueno, esto más o menos ya está dicho. Bueno, el medio de transmisión puede ser utilizando medios físicos, ¿sí? Redes cableadas o energía electromagnética para lo que es redes no cableadas, ¿sí? Bien. Obviamente depende del medio físico. Esto se los dejo para que ustedes lo lean, son detalles, ¿sí? Que tienen que ver con la capa de red. Bien, subiendo por la capa de red, o sea, una vez que se establece
todo lo que tiene que ver con el direccionamiento físico, ¿sí? Está la capa de enlace de datos, que es responsable de la transferencia fiable de la información, ¿sí? Entonces, esta capa se encarga de hacer que un medio de comunicación, la capa física que está por debajo, aparezca como libre de errores a la capa de red. Recuerden que está la capa física, capa de enlace y por encima capa de red. Entonces, este punto es re importante, ¿sí? Lo que hace es solucionar errores para que la capa de red entienda que la capa física es libre de errores, ¿sí? Ah, perdón, ¿la capa física sería el auto? No, la capa física es la ruta, la autopista. Es por donde van andando los autos, ¿sí? Bien. Bueno, que hay un montón para esa capa física hay que definir un montón de cosas antes de ir y usarla, ¿sí? Bien, para lograr este objetivo, ¿qué hace la capa de enlace de datos? Primero, el mensaje, o sea, lo divide en tramas o lo procesa en tramas, ¿sí? Recuerden que hablamos de bit y después de tramas. A cada trama se le da una dirección de la capa de enlace. Es la dirección física, la dirección MAC. Cada dispositivo que se conecta a una red tiene una dirección única, ¿sí? Que es única en el mundo. Esa es la dirección MAC. Lo vamos a tener en una computadora, en una placa de red, en un teléfono, en un router, ¿sí? Cada dispositivo que se conecta a Internet. Esa lista va creciendo, ¿no? Bastante. Y esa dirección MAC es la que se utiliza en la capa de enlace de datos. Es la capita que está por encima de la de red. Gestiona detección y corrección de errores, ¿sí? Por eso hablábamos de confiabilidad y de fiabilidad, o sea, yo los uso como sinónimos, pero acá ya hay, ¿se acuerdan que había ya confiabilidad en los datos? Y que tiene que ver con esto, con que la capa de red utiliza un medio no seguro, no perfecto, y la capa de red que está por encima de la capa de enlace de datos cree que sí, es perfecta. Y el que trabaja para solucionar ahí los huequitos que vayan quedando es la capa de enlaces, ¿sí? Y se ocupa también el control de flujo entre equipos, ¿sí? Control de flujo, o sea, yo tengo una ruta desde un emisor a un receptor puede haber n rutas, ¿sí? Entonces, en un instante de tiempo puede ser que una de esas n rutas esté colapsada, ¿sí? Y que, por ejemplo, un router intermedio reciba más tramas de las que pueda enviar. Entonces ahí colapsa, ¿sí? Esto de control de flujo es un tema súper interesante, hay un montón de investigación en esto, porque hay algoritmos que dicen, bueno, de origen a destino tengo todos estos caminos. Si se detecta que hay que el flujo de uno de los caminos, hay mucho flujo en ese camino, bueno, elijo otro camino. Tal vez sea más largo, porque tal vez tenga que ser más altos o más costoso, lo que sea, pero la idea es enrutar a las tramas de tal forma de evitar caminos que estén desbordados en la cantidad de tramas, ¿sí? Está muy bueno porque son algoritmos, vamos a ver alguno, que se basan en el estado de la red. Entonces, ¿cómo me entero del estado de la red? Yo nodo, tengo, o sea, un dispositivo, ¿no? Un router. ¿Tengo que saber el estado de todos los routers, del resto de routers de la red, o solo mis vecinos? Y esto, ya o sea, vamos a llevar esto después a lo que es el dibujito de Internet, ¿sí? Y acá es, tu pregunta se traduce es, ¿dónde está implementado estos algoritmos? ¿Sí? Y control de flujo es más de routers que de computadoras, ¿sí? Así que
me animo, o sea, ahora me deja, no quiero, cuando me hacen una pregunta no me gusta errarle y ya llevo 3 horas y 20 hablando y ya me cuesta mucho pensar, pero esto es en el router, que es quien recibe una trama y decide por qué salida enviarla, ¿sí? Esto imagínense como si fuese una... Vamos a hacer esto. Volvemos al ejemplo de las rutas, ¿sí? Que sería la red física, y esas rutas interconectan ciudades, ¿sí? Las ciudades serían los emisores y los receptores, o ciudades intermedias, ¿sí? Entonces, imagínense que cada autito que va llevando las cartas llega a una ciudad y en esa ciudad está se toma la decisión de por qué ruta seguir para llegar a destino, ¿sí? Y eso no lo ejecuta la trama, eso no es inteligencia que se le agrega a la trama, no, las tramas tienen la información de la capa de enlace de datos y no se le dota de inteligencia a la trama, sino que todo eso se ejecuta en cada ciudad o en cada router donde se decide cómo va a seguir ese paquete, esa trama, ¿sí? Imagínense una ciudad donde llegan muchas rutas y salen muchas rutas. Un router es lo mismo, o sea, conecta un montón de otros routers, ¿sí? Y ahí se va decidiendo el camino, la ruta de cada mensaje. Ya, o sea, llamémosle mensaje, aunque sabemos que está dividido en tramas, ¿sí? Bueno, pero me acuerdo, haciendo el doctorado, un compañero laburaba con algoritmos, él propuso nuevos algoritmos, o no sé si tomó algoritmos, no, eran algoritmos ya implementados y ya propuestos en la literatura, algoritmos que se usaban, y él le propuso modificaciones para mejorarlos. Y estaba muy bueno. La verdad que estaba bueno, fue una tesis súper linda esa. Y era, perdón, era, al final uno se terminaba cómo lo explicaba él y eso, era como que el control de flujo nos hacía imaginar que eran todas canillas que bien abiertas, era todo, o sea, aumentaba el flujo de datos que se transmitían cuando se detectaba algún tipo de colisión o de saturación de algún router, se iba cerrando la canilla para enviar menos información. Estaba muy bueno, la idea era muy buena. Estaba muy piola. Y lo que está bueno, lo que van a llegar a leer en estas diapositivas, estos algoritmos propuestos para control de flujo, y es una parte a mí me resulta súper interesante. Bueno, cuando el medio de comunicación está compartido entre más de 2 equipos es necesario arbitrar el uso del mismo. Esta tarea se realiza en una subcapa dentro de esta capa, ¿sí? Que se llama control de acceso al medio. Por ejemplo, las redes Ethernet, o sea, hoy por hoy una LAN puede utilizar red Ethernet, y ahora por ahí se usa más InfiniBand, más rápida, más capacidad de transporte de datos, pero supónganse el protocolo 802.3, que es el protocolo de Ethernet, define una subcapa dentro de esta capa, y lo que hace justamente es el control de acceso al medio. El protocolo de Ethernet se utiliza para redes LAN, entonces imagínense, muchas computadoras, o sea, una oficina o una universidad, una oficina con 10 computadoras, y tiro un cable de red, interconecto todas las computadoras de esa oficina, ¿sí? O sea, es una red LAN. Y el protocolo es el 802.3 o Ethernet. Bueno, esa subcapa, en la capa de enlace de datos se define esta subcapa de control de acceso al medio, y lo que tiene es un control de colisión, y eso es, la compu A manda un dato, o sea, primero escucha al medio. Si el medio está libre, o sea, si no hay transmisión de datos en el cablecito de red, escucha al medio. Si el medio está libre, envía. Pero justo cuando la compu A estaba enviando, porque el medio estaba libre, la computadora B también escuchaba al medio, el medio estaba libre y envía. Entonces, esos bits tardan en transmitirse y de repente
o sea, los dos escucharon el medio libre, los dos nodos intentaron enviar y los bits colisionan, ¿sí? Entonces ya la información esa no sirve. Entonces, esta subcapa detecta colisión, es el control de acceso al medio, ¿sí? Y el medio está compartido entre más de dos equipos, por eso es importante, y les definí primero lo que sería una red LAN, ¿sí? Entonces, ese protocolo detecta la colisión y lo que hace es, todos esos bits enviados los descarta, los deja llegar, no sé si, porque esto en estas redes, imagínense una topografía de tipo anillo, ¿sí? Entonces, cada mensaje enviado va a llegar a todos los nodos conectados y cada uno va a decir, yo soy el destino, no, bueno, no hago nada, yo soy el destino, no, no hago nada, yo soy el destino, sí, lo absorbo y lo proceso, ¿sí? Bueno, entonces lo que hace esta subcapa es descartar esos bits que se mezclaron por la transmisión en simultáneo casi, porque dos nodos vieron el acceso, escucharon el medio libre. Entonces a partir, o sea, si hay, y hay un algoritmo muy simple para salir de esa colisión, es que cada nodo participante tira un número random y espera un tiempo en función de ese número random. Entonces, a este le toca esperar 3, a este le toca esperar 8. Este va a ver el medio libre, va a enviar y este envía después. Se establece como un orden, ¿sí? Pero si estos números random o los datos que quieren enviar son muy largos y hay colisión, lo que se hace es ya modificar el algoritmo y ya hablar de permisos. Un permiso tipo un token que va pasando de nodo en nodo y querés transmitir, transmitís, si no, pasarlo, querés transmitir, transmitís, si no, pasarlo, o sea, nada, les cuento esto como forma, como caso real de un protocolo real implementado y que los algoritmos para evitar colisiones son así de simples. Es la generación de un token como permiso o la detección de colisiones y tirar un número random y esperar, ¿sí? Nada, está bueno. Bueno, y eso es el protocolo de 802.3. Hoy, con suerte, se utilizan ya redes más rápidas, ¿sí? Como InfiniBand, por ejemplo. Bueno. Estaba todo esto. Esto más o menos está... no habla de esto. Bueno, acá esto leanlo ustedes, ¿sí? De nuevo, hay diapositivas que yo voy investigando de ciertos temas y les dejo ahí para que lo lean. Bien, pasamos. Tenemos capa de red, capa de enlace, perdón, capa física, capa de enlace, capa de red, ¿sí? La capa de red, su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino, ¿sí? Los dispositivos que facilitan la tarea se denominan encaminadores o routers, ¿sí? En este nivel se realiza el direccionamiento lógico. Antes habíamos hablado del direccionamiento físico, ¿sí? Acá el lógico. El físico depende de una dirección MAC que no cambia en el tiempo. El direccionamiento lógico sí. De nuevo, mismo origen y mismo destino. Yo hoy mando un mensaje, tomo la ruta A y mañana va a tomar la ruta B. ¿Sí? Entonces, este direccionamiento lógico está en esta capa, en la capa de red. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se enrutan los paquetes desde el origen al destino? Tenemos dos modos de funcionamiento. Tenemos uno basado en datagramas, ¿sí? Un datagrama, imagínense como un paquete, se encamina independientemente sin que el origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación previo. Esto tiene bastante que ver con el tipo de servicio no orientado a comunicación. Mi mensaje lo divido en paquetes y cada paquete viaja de forma independiente. Entonces, si mi mensaje fue pasando por las distintas capas y se dividió en 3 paquetitos, ¿sí? Acá se llaman datagramas, el paquetito A de mi mensaje puede ir por la ruta A, el B por la ruta B y el C por la ruta Z, ¿sí? No importa que
forman parte del mismo mensaje, del mismo paquete de datos grandes. Cada datagrama se envía de forma independiente, ¿sí? No hay establecimiento de comunicación previa, es no orientado a conexión. Y por otro lado tenemos circuitos virtuales. En una red de circuitos virtuales, dos equipos que quieran comunicarse, primero se establece una conexión. Durante ese establecimiento, todos los routers que hayan en el camino elegido reservarán recursos para ese circuito virtual específico, ¿sí? Entonces, imagínense, yo, o sea, me lo imagino como de un origen a un destino, y se reserva parte del ancho de banda de las redes que haya en el medio, ¿sí? Bien, fíjense que esto tiene que ver con el servicio orientado a conexión. Por eso, o sea, ya hemos visto los servicios, bueno, ahora vemos en las distintas capas cómo están estos distintos servicios, ¿sí? Bien, para la consecución, para lograr su tarea, qué palabra difícil para las 5:30 de la tarde, puede asignar direcciones de red únicas, interconectar subredes distintas, encaminar paquetes, utilizar un control de congestión y control de errores, ¿sí? Fíjense que son todas tareas, como subtareas, para lograr, ¿sí?, que se llegue de un origen a un destino, utilizando de alguno de estos dos modos de funcionamiento, datagrama o circuitos virtuales. El encaminamiento o ruteo es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado que se trata, o sea, gran conectividad, porque esto, o sea, esto cobra sentido en routers que tienen mucha interconexión. Si yo tengo entre origen A y destino B, tengo un único camino, el enrutamiento, por más algoritmo inteligente que yo implemente, el enrutamiento es único. Por eso, o sea, tiene sentido en topologías con gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se entiende como mejor ruta, y en consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla, ¿sí? Entonces, en un contexto de gran conectividad, de A a B, tengo 20 caminos distintos, por la gran conectividad. ¿Cuál es el mejor? Y el que tenga menos saltos para llegar de un origen a un destino, el que haya menos flujo en ese momento, el que pase por un lugar físico específico o evite un lugar físico específico. Si yo sé que mi paquete tiene que ir a una computadora en La Quiaca, ¿voy a elegir un router que esté en España para volver a La Quiaca? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué criterio voy a elegir? Y ese criterio puede, obviamente, cambiar y dar mejores resultados o peores resultados en distintos momentos, ¿sí? Porque las redes son totalmente dinámicas. No solamente hablo del flujo de datos que haya en la red, o sea, en la cantidad de datos que haya viajando en la red, sino en su topología. Un router se puede caer, una computadora se puede caer, ¿sí? Pueden crearse nuevos, o sea, conectarse nuevos nodos, nuevos routers. Entonces, tanto topología como estado de la red son totalmente dinámicos. Bueno, estas funciones tendrían que ser adaptativas a esto también, ¿sí? Bien, control de congestión. O sea, con todo esto, por más que acá sean 3 puntitos o en renglón y medio se especifica la funcionalidad de cada red, fíjense que son cosas bastante complejas para implementar, ¿sí? Control de congestión. Cuando en una red un nodo recibe más tráfico del que puede procesar, se puede dar una congestión. El problema es que una vez que se da congestión en un nodo, el problema tiende a extenderse por el resto de la red, ¿sí? Por ello hay técnicas de prevención y control que se pueden y deben aplicar en el nivel de red, ¿sí? O sea, en esta capa.
esto es importante. Cuando hay congestión en un nodo, se puede propagar, esta lentitud que agrega esa congestión se puede propagar por la red, ¿sí? O sea, la congestión en un nodo hace que se deje de transmitir a los nodos vecinos que tienen que ir recibiendo datos a una tasa, ¿sí? Específica para que la red, para que el flujo de datos sea aceptable, y esa tasa se deja de recibir esa velocidad porque mi vecino está totalmente congestionado, ¿sí? Bueno, capas de transporte. La idea de hoy es, si llegamos, termino de presentar las capas, va a ser un buen resumen, y la idea es que ustedes puedan continuar con la lectura de estas diapositivas, ¿sí? Que lo que se hace es profundizar en cada capa, haciendo por ahí hincapié en estas problemáticas de diseño que presentamos en la otra diapositiva, ¿sí? Bueno. Chau. Bueno, capa de transporte. Perdón, lo que viene después de esto es, bueno, ¿cómo se aplica esto en el modelo TCP/IP? Entonces está re bueno porque a partir de una implementación específica se trata el resto de los temas, ¿sí? Esta parte, la que yo estoy haciendo, es la más pesada, pero contextualiza, y el objetivo es por ahí que tengan presente todo lo que implica una arquitectura de red, ¿sí? Que uno por ahí ya lo da por sentado y decimos, pucha, al final la red anda re mal, qué sé yo, y bueno, cuando uno es consciente de todo esto, sigue diciendo, pucha, la red anda re mal. Yo sigo diciendo lo mismo, pero está bueno saberlo. Recién di una clase que tengo la compu con cable de red y todo, y veía todo verde. Los alumnos creo que no, porque hasta yo me veía verde. Así que no sé si me mintieron y tuvieron una clase con un alienígena, o sea, yo verde, o ellos veían bien, pero yo veía todo verde. Y eso me estuvo pasando estas últimas semanas, y entiendo que es un problema. O sea, tuve problemas con la red toda esta semana, y las semanas anteriores también. Bueno, volvemos. Capa de transporte, aceptar datos. Las capas superiores, ¿sí? Acá hablamos de las capas de aplicación, de sesión y de presentación, ¿sí? Dividirlos en unidades más pequeñas, pasarlas a la capa de red y asegurarse de que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. Ya hablamos de un servicio confiable en una red no confiable, ¿sí? Fíjense que de nuevo, pero acá ya hablamos, o sea, volvemos a hablar de detección y corrección de errores, pero esto es en otro nivel, ¿sí? La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico, desde el origen al destino, independientemente de la red física, ¿sí? Estamos más arriba. Hay dos tipos de servicio en la capa de transporte, orientado y no orientado a conexión. Fíjense que estos dos tipos de servicio son recurrentes, ¿sí? Por eso son re fáciles de entender, y ténganlos en cuenta, ¿sí? Porque se repiten. En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes: establecimiento, transferencia de datos, liberación. El servicio no orientado a la conexión se tratan los paquetes de forma individual. Por cada transmisión de datos, en todas las distintas capas donde aparece este tipo de servicio, se establece uno o el otro. O sea, por eso se vuelve a repetir, ¿sí? El tema. Bueno, y de capa de transporte no hay mucho más. Estas son las capas que empiezan a ser por ahí un poquito más acotadas en la explicación, y que en las implementaciones, por lo que yo he visto, son estas las capas que por ahí se fusionan o directamente se dejan de lado. Capa de sesión, controlar el diálogo, ¿sí? En muchos casos los servicios de la capa de sesión son parcialmente o incluso totalmente prescindibles. No obstante, en algunas aplicaciones su utilización es ineludible, ¿sí? No se puede evitar. La capa de sesión surge como una necesidad de organizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de datos. Bien. ¿Qué servicios ofrece? O sea, ¿qué servicios implementa? ¿Sí? Para darle servicios a la capa de arriba
utilizando la funcionalidad de las capas de abajo. Siempre recuerden eso. Cada capa le ofrece servicios a las capas de arriba y en base a su funcionalidad se basa en los servicios de las capas de abajo, de la capa de abajo, de la que está inmediatamente abajo. Control de diálogo, ¿sí? ¿A quién le toca transmitir? Administración de token impide que las dos partes traten de realizar la misma operación crítica al mismo tiempo. Fíjense que hay muchas problemáticas que se vuelven a tocar en distintas sesiones, en distintas, capas, ¿sí? Sincronización, la adición de puntos de referencia a transmisiones largas para permitirles continuar desde donde se encontraban después de una caída, ¿sí? Acá, bueno, ya agrega la robustez ante una caída que se vuelva a transmitir desde el último punto de control, ¿sí? Eso es este último punto. Bueno, capa de presentación. A las capas inferiores les corresponde principalmente mover bits. Ya en la capa de presentación se habla de sintaxis y semántica de la información transmitida. Sintaxis, formato. Semántica, significado, ¿sí? Encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Sí, es lo que les decía, que cada arquitectura de cada computadora puede tener una representación interna distinta de los datos. Entonces esta capa se encarga de que no le pifiemos en eso, ¿sí? O sea, de interpretar de la misma forma los datos. Y además se encarga de cifrar y comprimir datos, ¿sí? Cifrar todo lo que es encriptación, ¿sí? Y comprimir, ya todos saben lo que es. Bueno, la capa de presentación cumple 3 funciones principales: formateo de datos, ¿sí? Representación interna, lo que les decía antes. Cifrado de datos, protege información durante la transmisión. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el origen y luego se descifran en el destino. Ahí obviamente las capas, la capa de presentación de origen y destino se tienen que poner de acuerdo, ¿sí? En qué clave utilizar. Compresión de datos, se utilizan algoritmos de compresión para reducir el tamaño de los archivos, ¿sí? El algoritmo busca patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token, con un patrón de datos de bits mucho más corto que representa el patrón largo. Imagínense una foto que es un cielo blanco de quemado, de mal sacada la foto, y después un lago. Bueno, se buscan patrones y seguramente algo tan específico como un cielo blanco quemado en la foto y un lago azul sea fácil para este tipo de algoritmos poder comprimirlos, ¿sí? Digo, no estoy en el detalle de esos algoritmos, pero sé que la búsqueda de patrones va un poco con eso. Bueno, mira, de acá en más pone todo blanco y de acá en más pone todo azul, ¿sí? Eso sería como búsqueda de patrones y poder achicar la cantidad de datos. Bueno, finalmente, capa de aplicación ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas. Define protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, ¿sí? Entonces fíjense, acá es importante, que es el segundo punto. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente, ¿sí? Yo utilizo un navegador para navegar y ese navegador va a utilizar distintos protocolos, ¿sí? Algunos para buscar palabras, para buscar direcciones, para resolver direcciones, ¿sí? Y yo ni me entero de qué protocolos están usando. Por suerte, si no sería mucho más difícil, ¿sí? Entonces, por eso es que la aplicación es la que interactúa con los protocolos de la capa de aplicación. Bueno, algunos protocolos, ¿sí? De estos protocolos son los que les decía, bueno, y de otros protocolos que en la práctica se pide un poquitito de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es un poquito más de lo mismo, ¿sí? Por ahí me gusta agregar distintos gráficos, ¿sí? Para que, bueno, que se entienda bien
la capa física mueve bits a un medio físico, capa de enlace, fíjense que ya llega, o sea, los datos se generaron acá, y fíjense cómo la trama, ¿sí? Que seguramente esos datos los dividió un montón, tiene un montón de headers y de tails agregados por cada una de las capas superiores, ¿sí? Ahí pueden decir, pucha, pero esto es una sobrecarga tremenda. Bueno, pero el dato solo no puede llegar de un origen a un destino, ¿sí? Entonces necesito un montón de información para el enrutamiento, para la detección de errores, control de errores, para la representación interna, eh, para el control de flujo, para establecer si la trama llegó o no, y unos cuantos etcétera, ¿sí? Bueno, les dejo acá, son y 44, ¿sí? No sigo porque la idea sería con esta presentación ustedes pueden seguir y la idea sería si tienen alguna duda, pregunten de esto o de las prácticas anteriores y eso, ¿sí? No, hacemos 15 minutos de consulta. Para los que llegaron tarde, me habían dicho que a las 6 tienen clases de otra materia de tercer año. Entonces, lo que les propuse es recuperar la clase del jueves pasado. En principio recuperamos 1 hora este jueves a la 1, ¿sí? De 1 a 2. Yo a las 2 tengo clases de programación, de 2 a 4. Después nos volvemos a ver, obviamente, de 4 a 6, ¿sí? Porque dos me escribieron nada más, pero bueno, quiero que estén, que aprovechen. En base, lo mismo les digo, en base al éxito o fracaso de esa clase, metemos otra horita más la semana que viene, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, y para los que llegaron tarde, el segundo parcial es el martes 15 y el recuperatorio, todos los recuperatorios son el martes 22, ¿sí? Los que estaban al principio me dijeron que no tenían exámenes de tercer año, así que se reservan para esta materia esos 2 días. Si alguien quiere tomarles esos 2 días, en alguno de esos 2 días ya están tomados por esta materia, ¿sí? Si es de tercer año. Bueno, escucho consultas. Eso, el 15, el segundo parcial, que va a entrar desde memoria virtual hasta redes, y el recuperatorio el día 22. Sí. Los recuperatorios son por examen parcial. El que aprobó el primer parcial no recupera el primero, si aprobó el segundo no recupera nada, si desaprobó el segundo recupera nada más que el segundo y al revés, ¿sí? Entiendo que sí. Sí, es difícil evaluar en la virtualidad, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Bien, bueno, ¿más consultas? Bueno, Tomás, si quieres prender el micrófono o escribílas ahí en el chat.
Bueno, a ver, eh, el monitor es un semáforo, pero con más herramientas, con esteroides, digamos. Me gustó la definición, está para anotarlo en mi libro de diálogos con alumnos. La voy a anotar. Bueno, me gustó, es buena definición. Yo, o sea, no sería la definición más correcta, ¿sí? Sí, no, igual no voy a usar la editorial UNRN. Tengo una larga historia de alumnos. eh, doy clases desde los 20 años y di en 3 universidades, en distintas facultades y eso, así que bueno, hay un montón. Tengo que poner a revisar ese libro. Bueno, entonces, yo no lo tomaría como un semáforo más inteligente, porque es una construcción de software, es como otra herramienta. Yo lo que mencioné es, seguramente los monitores estén implementados por debajo con semáforos, ¿sí? Pero es una caja de software mucho más potente. A ver, espera, aquí es otra la palabra. Como más inteligente, ¿sí? Ay, no sé, se me viene ahora un ejemplo que hay unas librerías donde se implementan, en vez de vectores, se implementan containers, se llama así, como contenedores de datos. Y como parte de esos containers tenemos, ay, se me fue la palabra. Bueno, no me acuerdo cuál era la palabra, pero eran índices inteligentes de esos containers. Entonces, al container yo le puedo preguntar la dimensión, le puedo hacer un montón de operaciones que a un vector no le puedo hacer, ¿sí? Esto es una librería de alto nivel, qué sé yo, pero lo que hace es hacer un arreglo inteligente. Iterators eran. Los containers tienen iterators y es un vector y sus índices. Lo que pasa es que está ahí implementado un montón más de funciones que hace como si fuese un vector con esteroides, ¿sí? Estos containers. Pero ese pasaje de vector a container es muy notorio. Sería como un vector que se implementa, es una clase implementada donde le das más inteligencia al vector, le das más funcionalidad. Entonces, en vez de que esa funcionalidad la implemente el programador, ya está implementada y vos sos usuario de ese container. Yo esto lo veo un poco como tal, pero no se puede decir que es un semáforo más inteligente. ¿Por qué? Porque es otra herramienta, es otra construcción para poder lograr exclusión mutua y sincronización. Entonces, esto de pasaje de vector a container sí me gusta lo de un vector con esteroides, ¿sí? Pero porque no deja de ser un vector en su naturaleza. Esto de semáforos y monitores se rompe la naturaleza, es otra cosa distinta, ¿sí? Los semáforos tienen una cola donde se duermen los procesos y tiene 2 operaciones. Y ahí arreglate vos para conseguir exclusión mutua y sincronizar procesos. En cambio, los monitores es una caja mucho más grande, donde la exclusión mutua vos te olvidas, ya está implementada. Y la sincronización se resuelve con las funciones signal y wait sobre las variables condition. Entonces es una abstracción mucho más grande y es una caja mucho más inteligente, ¿sí? Entonces,
yo lo veo como mucho más que aplicarle esteroides a los semáforos, porque es mucho más, ¿sí? O sea, tenés que aplicarle muchos y ya la transformación hace que no sean semáforos, que sea otra cosa. En cambio, la transformación entre vectores y containers, este ejemplo les doy como una evolución de algo medio pavo, darle inteligencia y lograr una clase mucho más inteligente. Esto para mí la transformación ya deja de ser un semáforo con esteroides. Es otra herramienta, es otra construcción de software, es algo totalmente distinto. Por ahí, Tomás te confundió que yo haya mencionado que seguramente los monitores están implementados con semáforos. Sí, lo vuelvo a decir, pero eso para la sincronización. Ahora, la exclusión mutua, ¿cómo se hace? Bueno, sí, con semáforos también. Pero ya es una caja negra que vos ni te enterás cómo se hace la exclusión mutua y vos usás ese monitor. Pero es otra construcción de software, es otra herramienta. Es como un paso mucho más allá. Entonces yo no lo vería como semáforos con esteroides, no. Esa es mi visión, ¿sí? Y trato trato de fundamentar lo que digo porque me parece importante que lo vean como algo mucho más grande, como una construcción y una herramienta que me da algunos lenguajes para implementar exclusión mutua en secciones críticas. Yo lo veo como algo distinto, ¿sí? Tomás, ¿está bien? Claro, por eso. Lo que pasa es que es una caja mucho más grande y utilizan las mismas operaciones, o sea, igual en otros países no se llaman signal y weight, se llaman P y B, por ejemplo, en Alemania, o sea, pero acá como que coinciden muchas cosas, pero yo no me animo a decir, bueno, es un semáforo evolucionado, es un semáforo con esteroides. No, para mí es mucho más, es una construcción mucho más grande. Y aparte hay lenguajes que vos decís, esto es un monitor y tal vez no esté implementado con semáforos, tal vez esté implementado con alguna otra herramienta para de más bajo nivel y no son semáforos, ¿sí? Lo que pasa que a mí me gusta pensar un monitor porque mi cabeza funciona así. Cuando veo algo, ¿cómo estará implementado esto? Y trato de imaginármelo. Y justo un monitor se podría implementar con semáforos. Entonces, por eso es por ahí lo que les dije. Hace lo mismo, sí, porque son herramientas para poder solucionar el problema de las secciones críticas. Mucho mejor y más sencillo, sí, porque el programador no tiene que encargarse de todo. Es una herramienta de más alto nivel, ¿sí? Los semáforos son como más bajo nivel, esta herramienta ya tiene una capa de implementación que hace que vos no la tengas que implementar. Pero no justamente cómo se hace la exclusión mutua dentro de un monitor, no, sino que en tu programa paralelo vos no tengas que programar la exclusión mutua. Con un semáforo ya está solucionado, ¿sí? No sé si Tomás, o sea, yo lo que quiero transmitir es que es algo más que semáforos con esteroides, es otra construcción de software, ¿sí? Es otra construcción. Bien, igual si vos lo querés seguir viendo como la evolución de los semáforos, es tu visión, pero que es una evolución bien robusta, con personalidad propia, con DNI propio y como una raza diferente, ¿sí? Bien. Bien, el binario toma valor 0 y 1 nada más. Uno general, por ejemplo, viste que yo muchas veces utilizo el ejemplo de una plaza de juegos, donde, por ejemplo, en cada hamaca de las 3 hamacas que hay, cuidaría el acceso. Bueno, dale, ahí voy.
Las hamacas, como puede acceder una sola persona a la vez, con un semáforo binario para cada una de las hamacas, estaría bien para el acceso exclusivo. Ahora, una calecita, de estas las que dan vuelta, ¿sí? Tironeando del volante, si la calecita permite hasta 5 niños o personas, ahí podrías usar un semáforo genérico inicializado en 5 y que cada nene antes de entrar haga un wait. Entonces, el primero va a ver el semáforo en 5, hace el wait, queda en 4. Entra, ¿sí? Tengo 1. El segundo hace un wait, pone el semáforo en 3, pero entró. El tercero lo deja en 2, pero entró la calecita. El otro lo deja en 1 y el próximo lo deja en 0, pero entró. Tengo 5 nenes, dan vuelta, qué sé yo, y los próximos que quieran entrar ven el semáforo en 0, no van a poder entrar. En cuanto uno se va de la calecita, hace el signal, lo deja en 1. Bueno, alguno que haya estado esperando puede entrar y entra, ¿sí? Entonces, para los recursos que puede haber simultaneidad de usuarios, ¿sí? Ahí podés usar un semáforo genérico. Como este ejemplo hay un montón, ¿sí? O sea, una sala de espera en un hospital, si tiene un aforo de 30 personas, vamos a usar un semáforo para 30. Ahora, el semáforo para programar al médico, por el cual todos están esperando, va a ser uno binario, ¿sí? Porque mientras atienda a un paciente no puede atender a otro. Entonces, te doy ejemplos para que veas que en la vida cotidiana y en un sistema informático, o sea, en un sistema operativo, todo, hay muchos ejemplos. ¿Sí? ¿Pensé algo así? ¿Pero pensaba? No, bueno, lo que pasa es que la exclusión mutua, o sea, la calecita es uno la puede programar como una sección crítica. Bueno, no, o sea, nos vamos de la definición específica de sección crítica. Una calecita es un recurso compartido, ¿sí? Un recurso compartido por hasta 5 usuarios, ¿sí? Entonces, de última hay exclusión porque a partir del quinto no pueden entrar, como que 5 nenes excluyen a otros, pero no es exclusión mutua, no cumple con todos los requerimientos de la exclusión mutua, pero es un recurso compartido. Entonces ahí estamos hablando más de sincronización de niños, ¿sí? Más que de exclusión mutua, ¿sí? Tomás, ahí ¿entendiste más un poco el hilo de lo que estoy diciendo? Bueno, chicos, son las 6. Nos vemos el jueves de 1 a 2 y después de